Durante mucho tiempo, muchas personas imaginaron la mente y el cuerpo como dos habitaciones separadas, como si una perteneciera a los pensamientos y la otra a la carne. Como si lo que sientes, recuerdas o temes no pudiera atravesar la piel y descender, en silencio, hasta tus órganos, tu sangre, tus defensas, tu respiración. Pero el cuerpo no vive aislado. Nunca lo ha hecho. Debajo de la calma aparente, dentro de ti, ocurre una conversación constante. Una conversación fina, incesante, invisible, entre lo que piensas y lo que tu biología interpreta. Cada expectativa deja una huella. Cada miedo sostenido durante demasiado tiempo inclina un poco el equilibrio interno. Cada alivio real, cada sensación de seguridad, cada creencia profunda de que algo puede mejorar, también modifica el paisaje. Es como si dentro de ti existiera un jardín nocturno. No lo ves, pero está vivo. Bienvenido a Sabiduría Nocturna. Si te interesa este tipo de viajes donde la ciencia, la mente y el cuerpo se encuentran en silencio, puedes suscribirte y quedarte por aquí. Todavía queda mucho por descubrir. Tus pensamientos son como cambios de clima sobre ese jardín. A veces traen una lluvia suave, a veces una niebla densa, a veces una tormenta que no hace ruido por fuera, pero por dentro deja ramas tensas, toda tierra removida, raíces en alerta. Y lo más asombroso es que ese jardín responde. No responde a la imaginación en un sentido superficial. Responde con química, con hormonas, con señales del sistema nervioso, con cambios en la inflamación, en el dolor, en el descanso, en el modo en que el cuerpo se prepara para defenderse o recuperarse. Tal vez por eso hay momentos en que una preocupación prolongada no se queda solo en la cabeza. Desciende al pecho, aprieta el estómago, tensa la mandíbula, enciende una fatiga que parece no tener explicación clara. Y tal vez por eso también existen momentos extraños, casi misteriosos, en los que una esperanza verdadera, una sensación de confianza o una expectativa de mejoría parecen abrir una ventana dentro del organismo. No es magia, no es pensamiento ingenuo, no es una fantasía cómoda para negar la realidad. Es algo más profundo, más delicado, más fascinante. Es la posibilidad de que la mente no sea solo una espectadora de lo que sucede en el cuerpo, sino una participante activa de ese proceso. Eso no significa que toda enfermedad nazca en los pensamientos. No significa que baste con desear para sanar. Y tampoco significa que el sufrimiento físico sea imaginario cuando tiene un componente emocional. Significa algo mucho más serio y mucho más humano. Significa que lo que crees, lo que anticipas, lo que temes y lo que sostienes una y otra vez dentro de ti puede influir de manera real en tu biología. Influir en tu sistema inmune, en tu sistema nervioso, en la forma en que tu cuerpo percibe el dolor, en la velocidad con la que se desgasta o con la que empieza poco a poco a reorganizarse. Quizá la imagen más cercana sea la de un lago en mitad de la noche. En la superficie, a veces, parece que nada ocurre. Pero basta una pequeña corriente, una variación del viento, una piedra cayendo en silencio, para que todo el espejo del agua empiece a cambiar. Así funciona muchas veces la relación entre mente y cuerpo. Un pensamiento repetido no siempre se queda donde nació. Una emoción no resuelta no siempre se queda en el mundo invisible de lo psicológico. A veces sigue bajando, sigue viajando, y encuentra una forma de hablar en otro idioma, el idioma del cuerpo. Dolor, cansancio, presión, insomnio, inflamación. Sensación de amenaza incluso cuando afuera todo parece quieto.
Pero la historia no termina ahí. Porque si la mente puede participar en el malestar, también puede participar en la recuperación. Y ese es uno de los puntos más sorprendentes de este viaje. Dentro de ti existe una red tan compleja y tan sensible que una creencia puede llegar a cambiar la forma en que el cuerpo responde. No siempre, no en todo, no como una fórmula mágica, pero sí de una manera lo bastante real como para que la ciencia lleve décadas intentando entenderla. Esta noche vamos a entrar justo ahí, en ese puente silencioso entre pensamiento y biología, en ese territorio donde una emoción sostenida puede convertirse en síntoma y donde una expectativa también puede activar procesos de alivio. Vamos a recorrer el lugar donde el cuerpo deja de ser una máquina aislada y empieza a revelarse como un sistema profundamente sensible a lo que ocurre dentro de la mente. Y quizá, mientras avanzas en este viaje, empieces a mirar tu propio cuerpo de otra forma. No como un enemigo que falla, no como algo separado de ti, sino como una inteligencia silenciosa que ha estado escuchando todo este tiempo. A veces el cuerpo empieza a hablar mucho antes de que la mente entienda lo que está pasando. No siempre lo hace con palabras claras. A veces habla con presión en el pecho, con un cansancio que no termina de irse, con una garganta que se tensa, con un estómago que se encoge justo cuando algo dentro de ti no encuentra salida. Y como no hay una herida visible, muchas personas dudan de lo que sienten. Piensan que quizá lo están exagerando, que tal vez es imaginación, que si no hay sangre, fiebre o una fractura evidente, entonces no puede ser real. Pero lo es. El cuerpo puede sufrir de formas que no siempre se ven desde afuera. Puede cargar tensiones antiguas como una casa vieja que ha absorbido humedad durante años. Desde la calle parece intacta, pero por dentro, en las paredes, algo se ha ido impregnando lentamente. Eso ocurre muchas veces con el estrés sostenido, con la ansiedad, con el miedo repetido, con los conflictos emocionales que no terminan de procesarse. No desaparecen solo porque no se nombren. No se disuelven porque el día siga avanzando. A veces se quedan flotando dentro de ti como humo en una habitación cerrada. No lo ves de inmediato, pero después de un tiempo cuesta respirar con la misma ligereza. Eso es parte de lo que muchas veces se llama psicosomático, una palabra que durante años fue mal entendida, como si nombrarla fuera minimizar el dolor. Y no, psicosomático no significa inventado, no significa falso, no significa que el cuerpo esté fingiendo algo que no existe. Significa, más bien, que la mente y el cuerpo están tan entrelazados que un proceso emocional o mental puede generar síntomas físicos reales o intensificar los que ya existen. Dolor real, fatiga real, insomnio real, problemas digestivos reales, palpitaciones reales, tensión muscular real. Como si una emoción no resuelta encontrara un segundo idioma, y ese idioma fuera el cuerpo. Piensa por un momento en todo lo que tu organismo tiene que hacer para mantenerte vivo. Regular la temperatura, vigilar amenazas, digestionar, dormir, recuperarse, defenderse. Ahora imagina que, además de todo eso, una parte profunda de ti vive en estado de vigilancia constante, como un centinela que nunca abandona su puesto, como una alarma encendida incluso cuando la casa ya está en silencio. Tarde o temprano, algo empieza a resentirse, porque un cuerpo que se siente amenazado durante demasiado tiempo no funciona igual que un cuerpo que se siente seguro. No descansa igual, no repara igual, no digiere igual, no duerme igual.
Y muchas veces ahí comienza la confusión. La persona siente algo real, pero no entiende por qué aparece. Va de un día a otro cargando un malestar difuso, como si llevara una piedra tibia dentro del pecho o una cuerda demasiado tensa alrededor del abdomen. A veces se acostumbra. Eso quizá es lo más inquietante. El ser humano puede acostumbrarse incluso a un nivel de tensión que, visto con distancia, resulta enorme. Puede acostumbrarse a apretar la mandíbula durante años, a respirar corto, a vivir con el cuello endurecido, a sentir mariposas oscuras en el estómago cada vez que algo le recuerda una herida antigua. Y entonces el cuerpo se convierte en una especie de diario involuntario. Un lugar donde quedan escritas, sin tinta, cosas que la mente todavía no pudo ordenar. Lo que no se lloró del todo, lo que no se nombró, lo que se soportó en silencio, lo que se empujó al fondo para seguir funcionando. No porque el cuerpo quiera castigarte, sino porque está intentando adaptarse, intentando traducir una carga interna que no encontró otra salida. Es como si dentro de ti hubiera un río subterráneo. En la superficie todo puede parecer tranquilo, pero bajo la tierra el agua sigue avanzando, buscando grietas, empujando la piedra, cambiando lentamente la forma del terreno. Así actúan muchas veces los procesos emocionales sostenidos. No siempre hacen ruido al comienzo. A veces transforman el cuerpo poco a poco, en silencio, o hasta que un día el síntoma aparece como si hubiera surgido de la nada. Pero casi nunca aparece de la nada. Suele venir de una historia previa, de noches mal dormidas, de tensión acumulada, de miedo repetido, de una mente que, durante demasiado tiempo, vivió como si el peligro nunca terminara de alejarse. Y aquí hay algo importante. Reconocer esto no es culparte. No es decir que todo está en tu cabeza. Es todo lo contrario. Es tomar en serio el hecho de que lo que ocurre en tu mundo interior puede tener un peso biológico real. Porque si una emoción sostenida puede intensificar el dolor, si el miedo puede acelerar el pulso, si la ansiedad puede cerrar el estómago y robarte el sueño, entonces también se abre una posibilidad silenciosa, la posibilidad de que la dirección contraria exista, que una sensación de seguridad pueda aliviar, que una expectativa de mejoría pueda modificar la experiencia del dolor, que una creencia profunda pueda activar algo dentro del cuerpo que aún no comprendes del todo, pero que ya está ocurriendo. Y ahí entramos en uno de los fenómenos más extraños, más discutidos y más fascinantes de la medicina moderna. El momento en que alguien mejora, no solo por una sustancia, sino por lo que cree que esa sustancia puede hacer dentro de él. Parece casi imposible al principio. Pensar que una expectativa pueda tocar el cuerpo, que una creencia pueda mover algo dentro de la química interna, que una sustancia sin acción farmacológica directa, en ciertos contextos, pueda ir acompañada de una mejoría real, solo porque la mente espera alivio. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que la medicina lleva décadas observando. El nombre es conocido: efecto placebo. Pero casi siempre se lo entiende mal. Se lo reduce a una ilusión, a una especie de engaño elegante, a algo que ocurre solo porque la persona se convence de que está mejor. La realidad es bastante más profunda y bastante más extraña. Porque cuando una persona cree, de verdad, que está recibiendo ayuda, el cerebro puede empezar a responder como si esa ayuda ya hubiera llegado. No en todos los casos, no en todas las enfermedades, no como una fuerza mágica que reemplaza un tratamiento real, pero sí de una manera suficientemente consistente
como para que la ciencia no haya podido ignorarlo. Es como si la expectativa encendiera una sala dentro del cerebro que había permanecido a oscuras. Y una vez que esa sala se ilumina, empiezan a moverse mensajeros químicos, circuitos de percepción, respuestas del sistema nervioso que pueden cambiar la experiencia del dolor, del malestar y, en algunos casos, del funcionamiento corporal. Imagina una puerta abriéndose en silencio dentro de una casa antigua. No ves quién la abrió. Solo notas que entra aire nuevo, que algo en el ambiente cambia. Así se siente, muchas veces, el placebo visto desde la biología. No como una fantasía, sino como una señal que reorganiza. Desde hace años, distintos estudios han mostrado que, cuando una persona espera alivio, el cerebro puede liberar sustancias implicadas en la modulación del dolor y el bienestar, como endorfinas y dopamina. Es decir, no solo cambia la historia que la persona se cuenta, también cambia, al menos en parte, la manera en que el cuerpo procesa esa experiencia. Es fascinante pensar en eso. Que una expectativa no sea solo una idea suspendida en el aire, sino una llave. Una llave pequeña, invisible, pero capaz de girar dentro de cerraduras biológicas. Por eso, en algunos ensayos clínicos, personas que reciben una pastilla inerte o un procedimiento sin efecto directo reportan menos dolor, menos ansiedad, menos síntomas. Y cuando eso ocurre, no significa automáticamente que todo estaba en la mente. Significa, más bien, que la mente ya estaba participando desde el principio. Como una corriente subterránea que no se veía, pero que siempre estuvo empujando el terreno. A veces la mejor metáfora no es la de una medicina falsa. Es la de una respuesta verdadera, activada por una creencia. Porque el cerebro no escucha solo sustancias, también escucha contexto, escucha ritual, escucha confianza, escucha la voz del médico, el gesto de cuidado, la certeza de que algo está por empezar a mejorar. Todo eso forma parte de la experiencia biológica. La bata blanca, la consulta, el vaso de agua, la mano que entrega una tableta, la frase tranquila que dice que probablemente te sentirás mejor. Lo que parece una escena sencilla, para el cerebro puede ser una secuencia llena de significado. Y el significado importa. Importa mucho más de lo que durante siglos estuvimos dispuestos a reconocer. Hay algo casi poético en esto. El cuerpo no responde solo a lo material. Responde también a la interpretación de lo material. Como un instrumento afinándose no solo por la cuerda que lo toca, sino por la vibración del cuarto entero. Eso no hace al placebo menos serio. Lo hace más serio. Porque obliga a aceptar una idea incómoda y hermosa al mismo tiempo. Que la experiencia de sanar no depende únicamente de una molécula, sino también del terreno en el que esa molécula es recibida. Del clima interno, de la confianza, de la expectativa, de la sensación de que el cuerpo no está solo frente a la amenaza. Y quizá por eso el placebo no debería verse como una trampa de la medicina, sino como una ventana. Una ventana que deja ver hasta qué punto la mente puede influir en la manera en que el organismo percibe, organiza y procesa el sufrimiento. No como un milagro, no como una solución universal, no como una excusa para negar el dolor real o evitar tratamientos necesarios, sino como una prueba de que creer no siempre es un acto abstracto. A veces creer es una instrucción biológica. A veces es el cerebro preparándose para algo que considera posible. Y cuando el cerebro considera posible el alivio, el cuerpo, en ciertos casos, empieza a moverse en esa dirección.
Eso cambia la manera de mirar muchas cosas. Cambia la forma de entender la consulta médica. Cambia la forma de entender la confianza. Cambia incluso la manera de entender la palabra esperanza. Porque la esperanza, cuando es real y está bien sostenida, no siempre es solo una emoción. A veces es también una señal. Una señal que le dice al sistema nervioso que quizá ya no hace falta seguir defendiéndose con la misma intensidad. Una señal que afloja un poco el puño cerrado del cuerpo. Una señal que reduce, aunque sea levemente, la expectativa de amenaza. Y cuando la amenaza percibida baja, algo empieza a cambiar. No siempre de manera espectacular, a veces de forma sutil, como cuando una habitación sigue siendo la misma, pero alguien abrió una ventana y por fin entra aire. Sin embargo, este poder tiene dos rostros. Porque si la expectativa de alivio puede suavizar la experiencia del dolor, si la confianza puede inclinar al cuerpo hacia una respuesta más amable, entonces también existe la otra posibilidad, la de una mente que espera daño, la de un cuerpo que escucha esa amenaza y responde como si ya hubiera llegado. Y ahí aparece la otra cara, más silenciosa, más difícil de notar, y a veces más oscura. Porque si una expectativa de alivio puede cambiar la experiencia del cuerpo, también puede hacerlo una expectativa de daño. Ese es el territorio del nocebo. No suena tan conocido como el placebo. No suele aparecer en conversaciones tranquilas. Y, sin embargo, está presente más veces de las que imaginas. El nocebo ocurre cuando una persona espera algo negativo. Y esa expectativa empieza a inclinar la respuesta del cuerpo en esa dirección. Más dolor, más tensión, más malestar, más síntomas. Como si una idea temida descendiera por el cuerpo, igual que una tinta oscura, extendiéndose en el agua. No la ves de golpe. Primero apenas tiñe una esquina. Después empieza a expandirse. Y al poco tiempo todo el vaso parece distinto. La mente humana tiene una relación profunda con la anticipación. Necesita prever. Necesita adelantarse. Necesita imaginar lo que puede ocurrir para prepararse. Ese mecanismo ha sido útil para sobrevivir, pero también tiene un costo. Porque el cuerpo no siempre distingue con elegancia entre una amenaza real y una amenaza intensamente esperada. Si el cerebro interpreta peligro, comienza a organizarse como si el peligro estuviera cerca. El pulso puede acelerarse. La respiración puede cambiar. Los músculos pueden tensarse. La percepción del dolor puede volverse más aguda. Y entonces ocurre algo extraño. La persona no solo teme sentirse peor. Empieza, de verdad, a sentirse peor. Piensa en una noche en la que alguien espera malas noticias. La casa está en silencio. No ha ocurrido nada todavía. Y sin embargo, el cuerpo ya se comporta como si algo se hubiera roto. Las manos frías, el pecho apretado, el estómago cerrado, el sueño imposible. Eso ya es una forma de respuesta biológica a una expectativa. Ahora imagina ese mismo mecanismo dentro de una consulta, frente a un tratamiento, frente a una palabra médica, frente a una advertencia dicha con suficiente peso emocional. La mente escucha, interpreta, anticipa, y el cuerpo empieza a prepararse para sufrir. A veces basta una frase dicha en el tono equivocado, una posibilidad nombrada con demasiada fuerza, una advertencia que se queda girando dentro de la cabeza como una llave que no deja de dar vueltas. Entonces, cada sensación mínima se vuelve sospechosa. Cada pinchazo parece una confirmación. Cada incomodidad parece el inicio de algo peor.
Cada cambio del cuerpo se escucha como si fuera un eco amplificado dentro de una caverna. Y cuanto más se escucha, más se intensifica. Ese es uno de los mecanismos más duros del nocebo. No siempre crea un síntoma desde cero. A veces toma una sensación pequeña y la coloca bajo una luz feroz. Como si pusieras una lupa sobre una chispa. La chispa ya estaba ahí, pero ahora ocupa todo el campo de atención. Y lo que ocupa toda la atención suele crecer en experiencia subjetiva. Por eso el nocebo no debería entenderse como debilidad, ni como exageración, ni como falta de carácter. Es, en muchos casos, un cerebro intentando protegerte con demasiada intensidad. Un sistema nervioso que escucha amenaza y responde con exceso, como un detector de humo demasiado sensible. Su función es útil. Quiere avisarte del incendio. El problema aparece cuando suena también por el vapor de una taza caliente. Algo parecido puede ocurrir en el cuerpo. La expectativa de daño se vuelve tan persuasiva que el organismo baja muy poco la guardia. Y un cuerpo que no baja la guardia paga un precio. Se tensan más, descansan menos, interpreta peor, tolera menos. A veces incluso entra en una especie de círculo cerrado. La persona teme sentirse peor. Esa expectativa aumenta la vigilancia. La vigilancia amplifica el malestar. Y el malestar confirma el miedo inicial. Es un bucle. Un bucle silencioso, pero muy convincente. Y tal vez por eso hay palabras que dejan marcas físicas. No porque sean mágicas, sino porque el cerebro les otorga significado. Significado de amenaza, de pérdida, de dolor esperado. Y el cuerpo escucha ese significado como si fuera clima. Si escucha tormenta durante demasiado tiempo, vive en tensión. Esto cambia la manera de entender muchas experiencias humanas. Cambia la forma de mirar la ansiedad por la salud. Cambia la manera de entender por qué algunas personas se sienten peor después de leer una larga lista de efectos adversos. Cambia incluso la forma de hablar del dolor. Porque hablar también puede regular. Y hablar también puede herir. La mente escucha historias sobre el cuerpo. Historias dichas por médicos, por familiares, por internet, por recuerdos antiguos, por la propia voz interior. Y algunas de esas historias alivian. Pero otras encienden alarmas que luego cuesta mucho apagar. Por eso entender el nocebo no es un detalle menor. Es entender que la mente no solo puede abrir una puerta al alivio, también puede dejar entornada una puerta al sufrimiento anticipado. No para culparte, no para pedirte que nunca temas. Eso sería imposible. Sino para mostrarte algo más profundo. Que lo que esperas modifica, en cierta medida, el terreno sobre el que el cuerpo responde. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta inevitable. Si el cerebro aprende a esperar dolor, si aprende a repetir rutas de amenaza, ¿puede también aprender otra cosa? ¿Puede reorganizarse? ¿Puede debilitar un circuito viejo y abrir uno nuevo? Toso. La respuesta empieza en una palabra que cambió por completo la forma de entender la mente humana. Plasticidad. Y aquí, en medio de todo esto, aparece una idea que cambia por completo el paisaje. Tu cerebro no está terminado. No es una piedra cerrada. No es una máquina rígida condenada a repetir siempre el mismo movimiento. Es más parecido a un bosque vivo. Un bosque que recuerda los caminos más transitados. Un bosque donde cada paso repetido va marcando una senda más clara. Y donde si empiezas a caminar de otra forma, también pueden abrirse rutas nuevas. Eso es, en esencia, la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para cambiar con la experiencia. Para reforzar conexiones. Para debilitar otras.
para reorganizarse según lo que repites, lo que practicas, lo que sostienes, lo que temes y también lo que aprendes a hacer distinto. Pensarlo así produce una especie de alivio silencioso, porque significa que incluso aquello que hoy parece automático, alguna vez fue aprendido. Y si fue aprendido, al menos en parte, también puede transformarse. Cada pensamiento repetido deja una huella. Cada emoción sostenida demasiado tiempo deja una marca. Cada forma habitual de interpretar el mundo va entrenando circuitos. Es como si dentro del cerebro ciertas cuerdas se tensaran una y otra vez hasta vibrar con más facilidad. Por eso hay reacciones que parecen instantáneas. No porque hayan nacido contigo, sino porque el cerebro las ha practicado tantas veces que ya no necesita pensarlas demasiado. El miedo que se enciende rápido, la tensión que aparece antes de que algo suceda, la expectativa de dolor, la costumbre de anticipar lo peor. Todo eso puede convertirse en una ruta muy transitada. Y una ruta muy transitada se parece mucho a una verdad, aunque en realidad sea un hábito del sistema. Imagina un campo cubierto de nieve. La primera vez que alguien cruza, apenas deja una línea. La segunda vez, la marca se hace más clara. La 10ª vez, ya parece el camino natural. Así aprende el cerebro. Repite, refuerza, ahorra energía, vuelve más probable aquello que ya conoce. Y eso puede jugar en contra, pero también puede convertirse en una salida. Porque la misma plasticidad que fortaleció una ruta de miedo puede empezar a fortalecer una ruta de regulación. La misma capacidad que volvió automático el malestar puede participar en el aprendizaje de una respuesta nueva. No de golpe, no por deseo solamente, no con una sola noche de comprensión. El cerebro no cambia por discursos hermosos. Cambia por repetición, por experiencia, por contexto, por práctica sostenida. Eso significa que cada vez que una persona responde de una forma un poco menos automática, algo empieza a moverse. Cada vez que el cuerpo descubre, aunque sea por unos segundos, que no toda señal es amenaza, algo se afloja. Cada vez que una mente aprende a no correr siempre hacia el mismo abismo, nace una pequeña ruta distinta. Al principio esa ruta casi no se nota. Es frágil, lenta, torpe a veces. Como la primera grieta de luz en una habitación cerrada durante años. No transforma toda la habitación de inmediato, pero cambia algo esencial. Ahora la oscuridad ya no está sola. Eso es importante, porque muchas personas creen que cambiar significa dejar de sentir el patrón desde el primer día. Y casi nunca funciona así. Muchas veces cambiar significa sentirlo, y aún así empezar a responder de otra manera. Significa notar que el miedo aparece, pero no obedecerlo siempre. Notar que el cuerpo se tensa, pero ofrecerle una experiencia nueva. Notar que la mente predice daño. Y poco a poco, en enseñarle que no toda anticipación merece convertirse en destino. Aquí la ciencia se vuelve casi íntima, porque deja de ser una teoría lejana sobre neuronas y sinapsis y empieza a tocar la vida cotidiana. La manera en que te hablas cuando algo duele. La forma en que interpretas una sensación del cuerpo. La velocidad con la que asocias una molestia con una catástrofe. El modo en que regresas, una y otra vez, a una historia conocida. Todo eso entrena. Todo eso moldea. El cerebro escucha repetición como si fuera una orden suave, pero persistente. Y con el tiempo empieza a construir alrededor de esa repetición una forma de responder al mundo. Por eso la plasticidad no es solo esperanza. También es responsabilidad delicada.
no en el sentido de culparte por lo que sientes, sino en el sentido de reconocer que lo que practicas internamente importa. Importa en la atención, importa en la regulación, importa en la percepción del dolor, importa en la manera en que el cuerpo aprende qué esperar. Y quizá ahí aparece una de las preguntas más bellas de todo este viaje. Si el cerebro puede aprender sufrimiento, ¿puede también aprender alivio? La respuesta parece ser sí. Pero ese sí no suena como un truco fácil. Suena más bien como el trabajo lento de una marea que, noche tras noche, va puliendo una roca. Una nueva experiencia repetida con suficiente seguridad puede empezar a cambiar el mapa. Un entorno menos amenazante puede empezar a enseñarle algo distinto al sistema nervioso. Una relación más amable con el dolor puede modificar la forma en que el cerebro lo interpreta. Y eso abre una puerta inmensa. Porque entonces la mente no solo participa en el síntoma, también participa en la reorganización. No como dueña absoluta del cuerpo, no como fuerza todopoderosa, sino como parte de una red viva que aprende, se adapta y responde. Quizá por eso algunas experiencias pueden resultar tan profundamente transformadoras. Porque no se limitan a producir una emoción pasajera. A veces abren una ventana en el sistema, una especie de flexibilidad nueva, un momento en el que el cerebro parece menos aferrado a sus viejos caminos. Y cuando eso ocurre, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando ciertas condiciones, ciertos contextos o incluso ciertas sustancias permiten que la mente acceda a estados desde los que reorganizarse parece más posible? Y aquí el viaje se vuelve todavía más extraño. Porque durante mucho tiempo, cuando la mente parecía quedar atrapada en sus propios caminos, muchas culturas miraron hacia ciertos estados de conciencia como si allí pudiera existir una puerta. No una puerta mágica, no una salida fácil, más bien una abertura breve, en un muro que parecía demasiado sólido. Desde hace siglos, distintas tradiciones han usado plantas y hongos con fines rituales, espirituales o terapéuticos. Durante mucho tiempo, ese conocimiento quedó lejos del lenguaje de los laboratorios. Pero en años recientes, la ciencia volvió a acercarse a una pregunta que antes parecía incómoda. ¿Qué ocurre cuando la mente entra en un estado menos rígido? ¿Qué ocurre cuando ciertos patrones, aunque sea por un tiempo, dejan de apretar con la misma fuerza? ¿Qué ocurre cuando la experiencia interna parece abrir espacio allí donde antes solo había repetición? En ese territorio aparece un nombre que se escucha cada vez más: psilocibina. Dicho así, puede sonar lejano, casi clínico. Pero detrás de esa palabra hay algo más profundo que una simple sustancia. Hay una pregunta sobre la flexibilidad de la mente humana. Porque algunas investigaciones han observado que, en entornos controlados y con acompañamiento adecuado, ciertos estados inducidos por este tipo de compuestos pueden ir acompañados de cambios intensos en la manera en que una persona percibe, siente y organiza su historia interior. Como si, por unas horas, el cerebro aflojara algunos nudos que llevaba demasiado tiempo apretando. Como si un tejido que estuvo tenso durante años admitiera, al fin, un poco de movimiento. No siempre. No en cualquier contexto. No para cualquier persona. Y nunca como una promesa limpia, simple o universal. Eso es importante. Muy importante. Porque cuando algo toca zonas tan profundas de la conciencia, la belleza del fenómeno no elimina la necesidad de cuidado. Al contrario, la vuelve todavía más necesaria. Lo interesante aquí no es convertir una sustancia en un mito. Lo interesante es lo que revela sobre la mente.
revela que quizá algunos patrones no son tan inamovibles como parecen. Que ciertos circuitos pueden volverse menos rígidos cuando la experiencia interna cambia de forma suficientemente profunda. Imagina una casa donde todas las ventanas han permanecido cerradas durante años. El aire se vuelve denso. Los olores se estancan. Las mismas corrientes giran una y otra vez en el mismo cuarto. Ahora imagina que, por un instante, varias ventanas se abren al mismo tiempo. No significa que la casa ya esté transformada para siempre. Pero el aire cambia. La luz entra distinto. Y lo que parecía el único clima posible deja de serlo. Algo así intenta comprender la investigación moderna cuando estudia estos estados. No solo si producen una experiencia intensa, sino si esa experiencia, bien contenida, bien acompañada, puede facilitar una reorganización posterior. Como si por un momento el cerebro recordara que también sabe moverse de otra manera. Y eso resulta especialmente llamativo cuando se piensa en personas atrapadas durante años en depresión, trauma o bucles mentales de sufrimiento. Porque a veces el dolor no se siente solo como una herida. Se siente como una arquitectura completa. Una forma de estar en el mundo que parece cerrada desde dentro. En esos casos, cualquier experiencia que introduzca flexibilidad puede resultar profundamente significativa. No porque borre el pasado, no porque resuelva la vida en una sola sesión, sino porque muestra que la cerradura no era de hierro absoluto. Había movimiento posible. Y aún así, aquí también hace falta una mirada sobria. Porque la mente es sensible. Y tocar la mente no es como mover una pieza mecánica. Es entrar en un territorio donde memoria, emoción, identidad y cuerpo están entrelazados. Por eso esta frontera no debería verse con entusiasmo ingenuo, ni con rechazo automático, sino con la mezcla exacta de asombro y responsabilidad que merece todo lo que puede alterar profundamente la experiencia humana. Tal vez lo más valioso de esta línea de investigación no sea una promesa específica. Tal vez sea la confirmación de algo más amplio. Que la mente puede entrar en estados donde sus viejas formas de organizarse se vuelven menos fijas. Y que bajo ciertas condiciones, eso puede abrir oportunidades de cambio que antes parecían inaccesibles. No se trata de romantizar. Se trata de escuchar lo que este fenómeno sugiere. Que dentro del ser humano hay más plasticidad, más profundidad y más capacidad de reorganización de la que durante mucho tiempo imaginamos. Y cuando lo miras así, el centro de la historia vuelve a aparecer con más claridad. No es solo una planta. No es solo un compuesto. No es solo una experiencia extraordinaria. No. Es la evidencia de que mente y cuerpo forman una red tan íntima que modificar la experiencia de conciencia puede repercutir en toda la sensación de estar vivo. Porque al final, lo que estamos mirando no es una curiosidad exótica. Estamos mirando un sistema vivo. Un sistema que siente, interpreta, anticipa, se protege y aprende. Y cuanto más entiendes eso, menos sentido tiene imaginar el cuerpo como una máquina aislada. Empieza a aparecer otra cosa. Algo más cercano a una inteligencia en diálogo constante consigo misma. Y cuando empiezas a mirar todo esto en conjunto, el cuerpo deja de parecer una máquina separada. Empieza a aparecer algo mucho más sutil, mucho más complejo, mucho más vivo. Como una red inmensa de señales que nunca se detiene. Una inteligencia silenciosa que está traduciendo, a cada instante, lo que pasa dentro de ti. No solo lo que comes, no solo cuánto duermes, no solo los microbios, las hormonas o la temperatura. También el miedo, la calma, la expectativa, la memoria,
La historia que tu mente cuenta sobre lo que significa estar a salvo o estar en peligro. Tal vez por eso la imagen de un cuerpo aislado resulta tan pobre. Porque no eres un organismo funcionando en una sala vacía. Eres un sistema en conversación permanente consigo mismo. Cada emoción deja una señal. Cada pensamiento repetido genera un clima. Cada interpretación del mundo se convierte, aunque sea un poco, en una instrucción biológica. El cuerpo escucha todo eso. No siempre con la misma intensidad. No siempre de forma lineal. Pero escucha. Es como una ciudad nocturna vista desde lo alto. A simple vista parece quieta, pero debajo de esa calma hay miles de luces encendiéndose y apagándose, rutas que se abren, mensajes que viajan, en señales que ordenan, corrigen, sostienen y responden. Tu cuerpo funciona de una manera parecida. Un mensaje del sistema nervioso toca una glándula. Una hormona cambia el tono del organismo. Una emoción modifica la respiración. La respiración cambia la sensación de amenaza o de seguridad. Nada viaja solo. Nada ocurre completamente aislado. Por eso, cuando se habla de mente y cuerpo como si fueran piezas separadas, algo importante se pierde. Se pierde la danza entre ambas. El diálogo constante. La forma en que una influye sobre la otra, como dos corrientes que se mezclan en el mismo río. Hay días en los que esto se vuelve casi evidente. Un susto cambia tu pulso en segundos. Una mala noticia cae en el estómago antes de que puedas pensarla del todo. Una sensación de alivio afloja músculos que llevaban horas tensos. Todo eso ocurre tan rápido que casi parece magia. Pero no lo es. Es integración. Es un cuerpo que no espera permiso para responder a lo que la mente interpreta. Es una biología profundamente sensible al significado. Eso quizás sea una de las ideas más bellas y más serias de todo este viaje. El cuerpo no responde solo a los hechos. Responde también, en parte, a lo que esos hechos significan para ti. Una misma situación puede ser vivida como amenaza por un sistema y como desafío manejable por otro. La diferencia no siempre está afuera. A veces está en el mapa interno con el que la experiencia es leída. Eso no significa que todo dependa de la mente. No significa que lo físico desaparezca. No significa que una enfermedad sea solo una idea mal pensada. Significa algo más complejo y más honesto. Que lo biológico y lo subjetivo no viven en mundos separados. Se tocan. Se modifican. Se acompañan. Y cuando entiendes eso, cambia la relación con tu propio cuerpo. Deja de parecer un objeto que falla en silencio. Empieza a parecer un mensajero. Un territorio inteligente que a veces expresa, con síntomas, cosas que no lograron encontrar otra forma de aparecer. No siempre. Pero muchas veces sí. Una tensión persistente puede ser también una historia persistente. Un agotamiento puede estar hablando no solo del cuerpo, sino del modo en que el cuerpo ha debido mantenerse en pie frente a un clima interno demasiado exigente. Una mejoría puede ser también la señal de que algo, por dentro, encontró por fin un poco de espacio para aflojar. Eso despierta respeto. Respeto por la complejidad. Respeto por lo que todavía no terminamos de comprender. Respeto por la precisión con la que un sistema vivo puede registrar incluso aquello que tú mismo no alcanzas a nombrar. Es como escuchar una orquesta desde detrás del escenario. No distingues todos los instrumentos por separado, pero sientes que algo se organiza, que algo responde, que hay una armonía o un desorden que atraviesa todo el conjunto. Así trabaja el cuerpo muchas veces. No como una colección de partes aisladas, sino como una música compleja que cambia según el tono del sistema entero. Quizá aquí aparece una consecuencia muy concreta.
Si mente y cuerpo están en diálogo constante, entonces cuidar la vida interior no es un lujo abstracto. No es un adorno psicológico. No es algo secundario que ocurre solo después de lo verdaderamente importante. Es parte de la salud. Cuidar el modo en que piensas, el modo en que interpretas, el modo en que hablas contigo cuando algo duele, el modo en que tu cuerpo aprende, día tras día, qué tan seguro o amenazante es el mundo. Todo eso importa. Importa mucho más de lo que durante años se quiso admitir. Y al reconocerlo, algo cambia. Ya no se trata solo de combatir síntomas. Empieza a tratarse también de escuchar qué sistema los está produciendo, en qué clima vive, qué historias repite, qué amenazas anticipa, qué espacios de regulación todavía no ha aprendido a habitar. Ahí aparece otra forma de poder. Más serena, más madura, menos obsesionada con el control absoluto. La posibilidad de participar, de influir, de entender que tu mente no es toda la historia, pero sí una parte viva de ella. Y cuando eso se comprende de verdad, la pregunta deja de ser solo ¿qué te está pasando, Mop? Empieza a ser también qué relación has construido con lo que piensas, con lo que sientes, y con el cuerpo que ha venido escuchando todo eso en silencio. Y quizá aquí aparece la parte más delicada de todas. Porque entender esto no sirve de mucho si termina convirtiéndose en otra idea bonita que solo flota en la mente. Lo verdaderamente importante es lo que cambia en la relación que tienes contigo mismo. Cuando comprendes que tu mente no es toda la historia, pero sí forma parte de ella. Ese matiz lo cambia todo. Porque no se trata de culparte por cada síntoma. No se trata de exigirte pensamientos perfectos. No se trata de reducir la salud a una actitud o a una frase de esperanza repetida en voz baja. Se trata más bien de recuperar una forma de participación. Una influencia real, aunque no absoluta. Una manera de dejar de vivir el propio cuerpo como un territorio completamente ajeno. Porque muchas personas crecen sintiendo que el cuerpo les pasa por encima. Como si fuera una máquina caprichosa. Como si doliera por su cuenta. Como si enfermara sin diálogo y mejorara sin sentido. Y a veces la experiencia realmente puede sentirse así. Oscura. Injusta. Difícil de descifrar. Pero cuando comprendes que existe una conversación entre lo que sientes, lo que piensas, lo que anticipas y la manera en que tu biología responde, algo deja de ser completamente opaco. No porque de pronto entiendas cada detalle, no porque todo se vuelva simple, sino porque aparece una grieta de claridad. Y a veces una pequeña grieta de claridad basta para cambiar toda una noche interior. Recuperar poder, en este contexto, no significa controlar el cuerpo como si fuera una máquina obediente. Significa algo mucho más humano, más humilde y al mismo tiempo más profundo. Significa empezar a cuidar el terreno donde la experiencia se forma. El modo en que nombras lo que te pasa. El modo en que escuchas una molestia. El modo en que tu mente interpreta una señal del cuerpo. El modo en que una emoción es reprimida, ignorada, comprendida o acompañada. Todo eso tiene consecuencias. No siempre visibles de inmediato, pero reales. A veces, recuperar poder consiste en dejar de hablarte como si estuvieras roto. A veces consiste en no entregar cada sensación física a la imaginación del desastre. A veces consiste en aprender a distinguir entre una señal del cuerpo y una historia de amenaza que la mente construyó alrededor de esa señal. Y esa diferencia puede ser inmensa. Porque hay momentos en los que el dolor no solo duele por sí mismo, duele también por todo lo que la mente le agrega.
el miedo de que empeore, la memoria de otras veces, la anticipación de lo peor. Es como poner una segunda capa sobre una herida. La primera ya existe, pero la segunda, hecha de temor y vigilancia, puede volverla todavía más sensible. Recuperar poder es empezar a ver esas capas, no para negar la herida, sino para dejar de añadirle, sin darte cuenta, un peso constante. Hay algo muy sereno en esa forma de poder. No es grandiosa. No es heroica. No suena a conquista. Suena más bien a presencia, a la capacidad de observar con más honestidad, a la posibilidad de acompañar el cuerpo, en lugar de pelear contra él a ciegas. Quizá por eso algunas formas de cuidado empiezan a cambiar tanto. Cuando una persona logra dormir un poco mejor, cuando reduce una carga de estrés que ya parecía normal, cuando aprende a poner nombre a lo que siente, cuando deja de sostener durante años una tensión que el cuerpo llevaba demasiado tiempo pagando en silencio. Todo eso es pequeño, y no lo es. Porque el cuerpo no necesita siempre grandes gestos para empezar a responder distinto. A veces necesita un poco menos de amenaza, un poco más de descanso, un poco más de seguridad repetida, un poco más de coherencia entre lo que vives por dentro y lo que te permites reconocer. Recuperar poder también significa dejar de tratar la mente como si fuera un ruido molesto y empezar a verla como parte del ecosistema. Si la ignoras por completo, algo queda sin atender. Si la conviertes en dueña absoluta, también te pierdes. La salida está en otro lugar, en una relación más madura, más integrada, más capaz de sostener complejidad, sin caer ni en el simplismo ni en la negación. No todo es mental, no todo es físico. Y justamente por eso, puedes influir sin tener que controlarlo todo. Eso devuelve dignidad, porque ya no eres solo alguien esperando que el cuerpo decida por su cuenta. Tampoco eres alguien obligado a cargar con una culpa absurda por cada malestar. Eres, más bien, parte de un sistema que puede aprender. Un sistema que puede agotarse, pero también reorganizarse. Un sistema que puede vivir bajo amenaza, pero que también puede descubrir, poco a poco, otra forma de habitar el mundo. Tal vez el verdadero poder interno no consista en dominar el cuerpo. Tal vez consista en escucharlo sin terror, en interpretarlo con menos violencia, en ofrecerle una vida interior que no le exija mantenerse siempre al borde del abismo. Y cuando eso empieza a ocurrir, incluso de manera muy pequeña, cambia la relación completa. El cuerpo deja de ser solo campo de batalla. Empieza a convertirse en interlocutor. Y ahí, en esa transición silenciosa, aparece uno de los giros más profundos de todo este viaje. Dejas de mirar el cuerpo como algo separado de ti y empiezas a verlo como un reflejo vivo de lo que también ocurre dentro. Y llega un momento en que toda esta historia deja de sentirse como una teoría. Deja de ser una idea interesante. Deja de ser un tema que escuchas desde lejos. Y empieza a tocar algo muy íntimo dentro de ti. Porque el instante en que comprendes de verdad que tu cuerpo no está separado de tu mundo interior, cambia la mirada completa. De pronto, ya no ves el dolor, la tensión o el cansancio exactamente igual. No los reduces solo a una falla mecánica. Tampoco los conviertes en un enemigo abstracto que apareció para arruinarte la vida. Empiezas a ver otra cosa. Un reflejo. Una traducción. Una respuesta viva de un sistema que lleva demasiado tiempo intentando decir algo en el único idioma que le quedó disponible. Y ahí cambia la relación. Ese es el verdadero giro. No que todo desaparezca de pronto. No que el cuerpo se vuelva claro de un día para otro.
sino que dejas de mirarlo como si estuviera contra ti. Porque durante mucho tiempo muchas personas viven así, luchando contra su propio cuerpo, temiendo cada señal, interpretando cada síntoma como una traición, como si la biología se hubiera convertido en una enemiga silenciosa. Pero cuando algo en ti entiende que ese cuerpo también ha estado cargando tu historia, el tono cambia. La dureza empieza a aflojar. La violencia con la que interpretabas ciertas señales pierde un poco de fuerza. Y en lugar de luchar de inmediato, aparece otra posibilidad. Escuchar. Escuchar no como quien se rinde. No como quien abandona el cuidado. No como quien deja de buscar ayuda cuando la necesita. Escuchar como quien por fin reconoce que el cuerpo no es solo un objeto que se repara. Es también una memoria viva, un registro sensible, una superficie profunda donde la mente, las emociones y la biología se rozan todo el tiempo. Es como entrar a una habitación que durante años interpretaste como hostil y descubrir, poco a poco, que no era hostilidad lo que había allí, sino una forma desesperada de comunicación. El dolor diciendo que algo está sobrecargado. La tensión diciendo que el sistema no se siente seguro. El agotamiento diciendo que llevar demasiado tiempo sobreviviendo también tiene un precio. Y cuando lo miras así, algo muy profundo se acomoda en silencio. La pregunta deja de ser solo: ¿qué tengo que hacer para callar este síntoma? Y empieza a transformarse en otra. ¿Qué está intentando mostrarme este sistema? ¿Qué clima lleva demasiado tiempo respirando mi cuerpo? ¿Qué parte de mí sigue viviendo como si la amenaza no hubiera terminado? Ese cambio de pregunta ya es una transformación, porque rompe algo antiguo. Rompe la lógica de la guerra interna. Rompe la idea de que el cuerpo solo merece atención cuando molesta y castigo cuando no responde como quieres. En su lugar aparece una relación distinta, más madura, más compleja, más capaz de sostener la fragilidad sin convertirla en vergüenza. Tal vez ahí empieza la forma más real de sanación. No cuando todo está resuelto. No cuando el malestar se borra por completo, sino cuando por fin dejas de estar completamente enfrentado con aquello que intenta ayudarte a sobrevivir. Porque el cuerpo, incluso cuando duele, muchas veces no está destruyéndote. Está respondiendo. Está protegiendo con herramientas imperfectas. Está haciendo lo que puede con la historia que recibió, con el clima que aprendió, con las amenazas que su sistema todavía cree reales. Y cuando esa comprensión entra de verdad, se abre una puerta interior muy difícil de explicar. Una puerta sin ruido. Una puerta sin espectáculo, pero profundamente humana. La posibilidad de acompañarte distinto, de cuidar distinto, de habitar tu propio cuerpo con menos guerra y más verdad. Y quizá ese sea el punto más importante de todo este viaje. No descubrir que la mente puede influir en el cuerpo, sino descubrir que esa influencia te invita a dejar de vivir dividido. Porque cuando dejas de dividirte, algo se alinea. La escucha reemplaza un poco a la pelea. La curiosidad reemplaza un poco al miedo. Y el cuerpo deja de ser solo el escenario del malestar, para convertirse también en el lugar donde puede empezar una relación más amable contigo mismo. Y tal vez, al final, esa sea una de las verdades más profundas y más silenciosas de todas. La mente puede enfermar, pero también puede participar en la cura. No como una fuerza todopoderosa, no como una promesa ingenua, no como una explicación que borra la complejidad del cuerpo, sino como parte de una red viva, donde cada expectativa, cada emoción sostenida, cada historia repetida
y cada forma de interpretar el mundo dejan una señal. Y tu cuerpo está escuchando. Siempre. Escucha el clima interior en el que vives. Escucha la amenaza que se repite. Escucha la calma cuando por fin aparece. Escucha el miedo. Y también escucha la posibilidad de que algo, incluso muy lentamente, pueda empezar a sentirse distinto. Quizá por eso comprender esta relación cambia tanto. Porque ya no te permite ver la salud como algo completamente ajeno a tu mundo interior. Tampoco te deja reducir el dolor a una simple falla sin historia. Te obliga a mirar más hondo. A aceptar que no eres solo un cuerpo con mente, ni una mente atrapada dentro de un cuerpo. Eres un sistema completo, íntimo, sensible, profundo, capaz de influirse mucho más de lo que durante años imaginaste. Y tal vez esa no sea una carga. Tal vez sea una forma de esperanza. La esperanza de que lo que hoy se siente rígido también pueda aflojar. De que lo que hoy parece un bucle también pueda abrirse. De que incluso una historia repetida durante demasiado tiempo no tenga por qué ser la única historia posible. Esta noche, quédate con esa idea. No como una consigna, no como una obligación, solo como una semilla tranquila descansando en alguna parte de ti. La posibilidad de que tu cuerpo no sea solo el lugar donde cargas la vida, sino también el lugar donde la vida, poco a poco, puede empezar a reorganizarse. Y si este viaje te acompañó esta noche, puedes suscribirte para seguir explorando, en calma, estos rincones profundos de la mente, el cuerpo y la conciencia. Y si quieres, o también puedes dejar en los comentarios qué parte de este recorrido resonó más contigo, o qué otro tema te gustaría escuchar en una próxima noche. Por ahora, deja que todo esto repose, que se acomode sin esfuerzo, que descienda despacio como cae la niebla sobre un lago quieto. Porque a veces el conocimiento más importante no llega como un golpe. Llega en voz baja y se queda. Aprende mientras duermes.